Esplugues va donar en aquest ple de novembre l'impuls a la creació d'una operadora pública per a la producció pròpia d'energia. La declaració al motiu del 25N i la moció per la derogació de la reforma laboral van ser altres dels protagonistes de la sessió. Benvinguts al Pols de la ciutat d'Esplugues. Comencem aquesta edició del Pols de la ciutat d'Esplugues presentant els portaveus que ens acompanyen. Eduard Sanz, del Partit Socialista, benvingut. Molt bona nit. Oriol Torres, portaveu del grup republicà. Hola, bon vespre. Gemma Garcia, de Ciutadans, benvingut, bon vespre, benvinguda. Bona nit a tothom. I Jordi Pérez, d'Esplugues en Comú Podem, benvingut, bon vespre. Hola, bona nit a tothom. Hem d'excusar la presència de Marco Sánchez del Partit Popular. Com hem avançat en el ple d'Esplugues, el passat 17 de novembre, es va votar amb l'única abstenció de Ciutadans l'expedient d'iniciativa pública per l'exercici de l'activitat econòmica consistent en la comercialització, l'explotació, el manteniment i els serveis complementaris vinculats amb la generació pública d'energia. S'avança així en el procés cap a la sostenibilitat i en el desenvolupament d'energies renovables. És el torn ara de la portaveu de Ciutadans. La seva formació va optar per l'abstenció. Per què aquest posicionament? Bueno, es evidente que esta no es la línea de nuestro partido. No estamos a favor de una operadora pública, como bien podéis saber, pero por lo que sí que estamos de acuerdo es que queremos una contención en los precios y queremos que la gente pague menos de luz. Hemos hecho propuestas en el Parlamento y esperemos que sea un paso para ayudar a la ciudadanía realmente en el tema de la contención de los precios, pero es evidente que no es nuestra línea crear o adherirse a una operadora pública, pero por ello votamos abstención, porque estamos de acuerdo en ciertas cosas y en otras no. Canviem de tema, sí que portaveu em demana la paraula. Perfecte. Sí, puc continuar? En aquesta sessió plenària també es van llegir 3 declaracions institucionals, una d'elles amb motiu del 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències envers les Dones. A Espanya, des de l'any 2003, moment en què hi ha registre oficial, hi ha hagut 1.118 dones assassinades. Si parlem de violència sexual, a Espanya es denuncien 6 violacions al dia i a Catalunya la xifra arriba a 3. Només parlem de les denunciades. Quins són els grans reptes que cal emprendre en aquesta matèria per intentar prevenir aquests tipus de violències que, com veiem, com estan mostrant aquestes xifres tan esgarrifoses, continuen aquí presents a la nostra societat? És el torn ara de la portaveu de Ciutadans, Gemma Garcia. Sí, mira, no hace mucho estaba viendo una serie de televisión, una serie española, y al principio de uno de los capítulos, ¿no? Era un grupo de chicas, de jóvenes, que estaban tomando una copa y luego cada una, ¿no?, se iba a su casa. Entonces, una de ellas, por ejemplo, tenía la sensación de que alguien le perseguía, la otra se monta en el taxi y mira como el conductor pues la está mirando con una mirada fuera de lugar. Y entonces, el momento en el que todas van llegando a su casa, ¿no?, todas envían un mensaje de ya, estoy bien, he llegado. Y pensé, ostras, qué fuerte. Es que esto sigue pasando, es que esto es una realidad, esto es el siglo XXI y sigue pasando, ¿no? Y me chocó mucho porque es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Y entonces es importante, ¿no?, que todos los partidos que estamos aquí hoy estamos de acuerdo, ¿no?, en que esto se tiene que erradicar, de que desgraciadamente esto sigue pasando, ¿no? Y si miramos los datos, como se han comentado, o sea, en lo que llevamos de año, ya van 37 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o sus parejas. Es cierto que son 41, o sea, que el año pasado fueron 41 y que el número es inferior, pero es que no puede, el número tiene que ser 0 y tenemos que seguir trabajando, como bien ha comentado el portavoz de Esquerra, hay que seguir trabajando, hay que seguir educando a estos niños que suben, hay que reeducar a nuestra generación, ¿no? Pero hay que seguir peleando, hay que seguir construyendo
un país más seguro y justo para todas las mujeres. Es un tema en el que todos tenemos que estar implicados, nadie sobra, porque es una lucha que es de todos y nos concierne a todos. Y me parece que realmente es un tema muy, muy, muy importante en el que hay que hacer hincapié donde toque e invertir donde haga falta para que, como he dicho, este número no sean ni 37, ni 30, ni 3. Tiene que ser 0. Y las mujeres tenemos el derecho de salir a pasear a la hora que queramos con total libertad. Y es súper importante que todos nos pongamos a trabajar para que nuestras hijas, nuestras sobrinas puedan llegar a ese momento de no llegar a casa con esa angustia de me estaban siguiendo, envió el mensaje de que he llegado bien, ¿no? Me pareció una realidad muy, 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 muy real, muy impactante y realmente tenemos que seguir trabajando. I continuem amb Jordi Pérez perquè la seva formació va presentar una moció sobre la derogació de la reforma laboral que va tenir èxit en aquesta sessió plenària. És el torn ara de Gemma Garcia, que la seva formació va optar per l'abstenció. Sí, nosotros votamos abstención porque, como ya se ha comentado, ¿no?, el resto de portavoces, nos chocaba un poco que el partido que presentó la moción es justo un partido que está cogobernando en el gobierno. O sea, no le encontrábamos muy bien el sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues haciendo declaraciones de su segunda vicepresidenta sobre cosas muy en concreto, como que derogar derogar la reforma laboral no era técnicamente posible. Entonces, bueno, nos extrañan ciertas cosas, ¿no? Sí que es cierto que nosotros estamos de acuerdo de que es necesaria una reforma laboral. O sea, es evidente, ¿no?, que no podemos seguir teniendo el modelo, ¿no?, que tenemos, que condena a tantísima gente a contratos precarios. Se ha comentado, el portavoz en Comú Podem ha comentado el tema de los contratos temporales. Bien, nos parece normal. Hablen ustedes con nuestro partido, con Ciudadanos, allí en el Parlamento, que proponemos un contrato único, ¿no? Pues igual sería una solución para el tema de los tantos contratos temporales. No podemos tener una tasa de paro tan elevada tampoco, ¿no? Y un desempleo juvenil que está a la cabeza de la Unión Europea. O sea, es una barbaridad. Hay que seguir trabajando para mejorar la situación laboral de nuestro país. O sea, estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma laboral, pero hay que seguir trabajando para darle oportunidad a todos y especialmente a los jóvenes, ¿no?, que ahora mismo son los que están condenados a esta precariedad, ¿no?, a estos sueldos bajitos y a estos contratos temporales que son los que ahora se están utilizando, ¿no? Por eso nosotros votamos abstención, porque sí, entendemos que es necesaria esa reforma laboral, pero no entendíamos muy bien que el partido que presentaba la moción le instaba a su propio gobierno. Bueno, es un poco como los hermanos Marx, ¿no? Esto del contrato del contratante, de la parte contratante, ¿no? Pues es nos parece un poco lo mismo. Acabem amb Jordi Pérez, el portaveu d'Esplugues en Comú Podem. El tema de la derogació. Jo ja vaig dir que la derogació, i ho torno a repetir perquè vegin la definició, es la abolición, anulación o revocación parcial de una norma jurídica, ley o reglamentación vigente por otra posterior y que implica que no sea necesario reexpedir todo el resto de algún ordenamiento reformado. Vol dir que, com diu la Gemma, que no agafi la derogació com una derogació total de la llei, simplement que es poden tocar certs aspectes. Gràcies. Estava demanant un segon, estem ja fora de temps, no sé si Gemma volia fer un petit apunt, però estem fora de temps. Sí, molt petit. El comentario que le he hecho de derogar la reforma laboral es que eso no lo digo yo sé perfectamente cuál es la definición de la palabra derogar.
Es que eso lo dijo la señora Yolanda Díaz, la segunda vicepresidenta del gobierno, que es de su partido. No lo digo yo, lo dijo ella, para que quede claro, que sé perfectamente la definición de la palabra derogar. Perdona, sí, Gemma, però el debat era si era total o no. I llavors Yolanda Díaz el que va reconèixer és que la derogació total de la llei no es faria, però que certs parts de la llei sí que es derogarien. I va continuar posant la paraula derogació. I ja està, ho tornem a dir, està signat, està presentat i està tot així al govern. O sigui que no hi ha cap problema. És un tema terminològic que si no ho volem entendre doncs no passa res. Jordi Pérez, no es eso la cuestión. Gemma Garcia, Eduard Sanz i Oriol Torres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta edició del Pols de la ciutat d'Esplugues. Moltes gràcies. Bona nit. Nosaltres tornem Adéu. any més vinent per continuar parlant d'actualitat d'Esplugues.